hablando aquí sola, lo siento. Y ahí está, Jesús. Ya, gracias. Ya empiezo. Sí, Pi. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Aquí voy a realizar el taller del hacedor de tiendas con respecto a la labor que realizo en mi trabajo. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué carrera escogí y por qué? La carrera que escogí hace 20 años es Ingeniería Industrial. La razón de mi elección fue porque me gustaba todo lo relacionado a las ciencias exactas, como física, matemática, trigonometría, química. Desde mis tiempos de colegio, descubrí que me apasionaba la matemática. Podía pasar horas resolviendo un problema o ecuación matemática y no me aburría. Siempre trataba de comprobar determinadas leyes de la matemática para tener bases de lo que estaba estudiando y lo hacía por mi cuenta. Es por esta pasión que empecé a construir mi camino hacia la ingeniería, aunque también puedo decir que me llamó la atención la computación, pero no tuve la oportunidad de estudiar. En realidad, como les digo, como les explico aquí, yo desde que que estuve en el colegio, yo recuerdo que siempre, mis horas de estudio, para mí no era algo malo. Yo siempre pasaba en mi casa y no me gustaba ni salir incluso. Yo no salía. Yo me clavaba a hacer mi estudio de matemática y ahí me quedaba. Entonces, eso comenzó desde pequeño. Y luego fue pasando más con el tiempo porque obviamente, y siempre en la matemática, todos los profesores, todos como que me decían que sí era bueno para la matemática, incluso yo era el primerito que resolvía los ejercicios. Y de esa forma fue como que fui descubriendo un poco que la matemática era como que una parte de lo que yo estaba, de lo que yo como que me estaban direccionando hacia ese lado. Obviamente también les pongo que también me gustó la computación porque justamente hubo un punto en el que me tocó decidir. Yo estaba en el colegio en el Aguirre y tenía la opción de coger informática o coger lo que les digo, lo que es relacionado a matemáticas. Pero cuando yo quise coger lo de informática, porque también me gustaba, justamente cuando yo ya fui, ya se acabaron los cupos, ya no se pudo. Entonces, yo le dije a mi mamá, a mi papá que me ayudaran, pero ya me dijeron que no se podía, que ya lastimosamente ya el cupo estaba cerrado y yo ya no podía entrar. Entonces, chuzo, como yo ya tenía pensado en informática, yo, bueno, chuzo, ahora bueno, dirígete otra vez a ver qué podías coger. Incluso yo en el colegio, yo tuve ¿cómo que se llama? La especialización. La especialización como tal, la mía se llamaba QUIMA, se llamaba Químico Matemático. Esa es una especialización que no existía en ningún lado, solamente en el Aguirre Bajo. ¿Ya? Porque por lo general todos han escuchado FIMA, Quibio, no, pero nadie escuchaba QUIMA. Yo cuando todo el mundo le decía Quima, todo el mundo se, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Era simplemente que me daba más fuerte, un poco más fuerte la química y la matemática. La física no era tanto, pero también igual la metían por ahí. Entonces, en todo ese tiempo que estuve en el colegio y cuando ya fui a la universidad, cuando estuve en el colegio, obviamente yo no me había dado cuenta de que todo lo que me habían enseñado, de que todo lo que me habían dicho en la matemática, me iba a servir en la universidad. Yo incluso, muchos de mis profesores eran de los que me decían, todo esto les estoy enseñando porque para algún día ustedes van a la universidad y les va a enseñar. Y yo pensaba que todo eso era como que mentira, porque decía, no creo que en la universidad me va a enseñar. Y efectivo, siempre cuando yo fui a la universidad, me di cuenta que eso pasaba. Muchas de las cosas que me enseñaron los profesores, yo ya las sabía en la universidad, mientras que otros compañeros no sabían. Y a veces hasta yo les enseñaba, porque a veces ellos no sabían a qué se refería el profesor con lo que estaba enseñando. Entonces, ya después de todo esto, pude entender que
que mi dirección y donde yo quería gestionar era justamente la parte donde estaba la matemática, la física y todo. Y cuando fui a una charla, había una charla justamente y hablaron justo de la ingeniería industrial. Cuando hablaron de la ingeniería industrial, me enseñaron el pensum curricular de toda la carrera. Y cuando yo vi toda la carrera, yo me gustó, o sea, me gustó para que yo vi todo lo que me iban a enseñar y justamente estaba eso, estaba física, estaba la matemática y habían otras carreras, otras materias, pero obviamente también iba ligado a lo mismo. Entonces ahí fue que yo dije, no, este de aquí es la que tengo que estudiar. Y obviamente también me decían que en la ingeniería industrial me dijeron todo lo que abarca, porque también dijeron, ustedes si son ingenieros industriales, ustedes pueden ser auditores, ustedes pueden ser supervisores, pueden ser inspectores de calidad, o sea, podíamos aplicar en todo, podíamos aplicar producción, calidad o también hasta el ambiente. Todo eso podíamos nosotros hacer. Entonces, eso fue lo que como que me gustó, porque dije, bueno, chévere, tengo bastantes campos de acción, porque a veces por lo general siempre solamente tienes un campo de acción y ahí es como que te limitas. En cambio, esta ingeniería industrial no me ha limitado, me ofrece muchos más campos de acción. Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué función tienes en tu trabajo o te gustaría alcanzar? Bueno, actualmente mi cargo es supervisor de producción, pero sí me gustaría alcanzar el puesto de jefe de operaciones. El puesto de jefe de operaciones obviamente es un poco más de responsabilidad, es ya más de coordinar, ya con ver ya las cosas de lo que es precios del producto, ver también el movimiento de lo que es la materia prima, movimiento del producto como tal. Son cosas que también hay que ver en ese sentido y me gusta, me apasiona porque son números y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta estar ligado a lo que es números, calcular, ver, saber, hasta yo sé que ahí también se hacen pronósticos, me gustan los pronósticos, quisiera así también ser como que poder tener esa facilidad de hacer cualquier pronóstico y saber hacia dónde queremos llegar o cómo podemos hacer de alguna manera. Mi función como supervisor en el actual cargo que tengo abarca el cumplimiento y ejecución de programas de trabajo, control de recepción de materia prima, control de calidad, control de inventarios, control de eficiencia y productividad, control de ingresos de producción, cuadre de diferencias existentes semanalmente, manejo de personal, que en realidad eso es lo poquito más complicado, para mí se me hizo algo complicado lo que es manejo de personal, control de asistencia y análisis de las soluciones más óptimas dentro de un trabajo requerido. Esto de soluciones más óptimas se refiere a que nosotros tenemos que ver la mejor manera o la mejor forma en que se puede realizar un trabajo y también los recursos y todo lo que tiene que ver con la elaboración del producto en sí. Ya, aquí está lo de la otra pregunta. Tengo que leer lo del uno bonito, no, eso no se lee. No se lee. ¿Cuál es el contexto de las personas con quienes compartes o trabajas diariamente? Bueno, gran parte del personal son padres de familia, de bajos recursos, que luchan día a día por ganar horas extras a la semana, debido a que el sueldo como operador no es el ideal. Y por esta razón, todas sus tareas, hacen todas sus tareas responsablemente y tratan de cuidar su trabajo para poder sustentar a su familia. En realidad, la mayoría del personal que está ahí, obviamente no, la mayoría son bachilleres, pocos son los que tal vez tienen por ahí como que uno o primero o segundo año de universidad, pero lo que sí todos coordinan la mayoría es que obviamente son de bajos recursos, o sea, la mayoría sí la suda y cada día que ellos van a su trabajo, obviamente ellos demuestran que lo hacen es por su familia. Más que por ellos, lo hacen por sus familias, porque obviamente ellos tratan de ser... ¿Y cómo es que se llama? Y tratan de sustentar siempre a sus familias de esa manera. Entonces,
Eso en el contexto de las personas de quienes compartes o trabajas diariamente. La mayoría, algunos son creyentes, otros no. Otros me ha tocado compartir con personas que no son creyentes y que, bueno, de alguna manera sí he tratado de como que llegar a ellos, aunque no crean, pero sí, en parte comparten ciertas cosas que cuando hemos conversado y salen a reducir este tipo de temas, hasta incluso como que sí se emocionan y dicen, bueno, voy a revisar, porque a veces les digo cualquier cosa de que, sí, que revise esto o revise tal tema, va a ver que esto dicen aquí o dicen acá, y como que dicen, sí, voy a revisarlo, a ver si es que es verdad o no lo que me estás diciendo. Ya, es como que les dejo la dudita de que algo de lo que yo estoy viviendo o sintiendo es real. Ahora dice, ¿has podido establecer relaciones con ellos? ¿De qué manera has podido o podrías establecer lazos para lograr una misma identidad? Bueno, como les decía, para mí al principio, cuando yo entré al trabajo, sí se me hizo difícil ¿cómo es que se llama? El manejo personal. Y como puse ahí, yo estaba muy mal dirigido. Yo quería ser un buen jefe, pero después pasando los años, conociendo, teniendo más experiencia, me di cuenta que lo que yo no tenía que ser un buen jefe, sino que lo que tenía que aprender era ser un buen líder. Porque obviamente yo era supervisor y yo tenía que guiar a mi grupo, tenía que de alguna manera ser parte de, no tal vez solamente como que dar órdenes y órdenes. ¿Ya? En un tiempo cuando estuve en los primeros años, obviamente yo hacía eso, o sea, pensaba que solamente era eso, de dar órdenes, de que es esto aquí, pero luego poco a poco me di cuenta de que no, o sea, que también tenía como que moverme también yo y también mostrarles a ellos que de alguna manera también tienes que esforzarte para lograr también tus metas o lograr lo que tú quieres. Y obviamente yo nunca podía hacerlo solo porque obviamente tenía que buscar la cooperación de ellos. Y eso a veces resultaba muy difícil porque obviamente cuando tú supervisas algo, tú tienes que de alguna manera estar a un paso más adelante de los demás. Y eso realmente a mí sí me costó porque yo realmente era como que todo lo tenía como que de alguna manera planeado, pero a veces había cosas que se me salían de mi plan y yo ahí ya me quedaba así como que no sabía ni qué hacer. Y en esos momentos, ahí era cuando yo me sentía en tensión porque era como que cuando sucedía eso, ellos me pedían respuestas y me decían, bueno, ya, pues, ¿qué vas a hacer? Vamos, ¿qué vas a hacer? Y yo no sabía ni qué mismo hacer. Yo decía, y ahora, y yo era, pero me encerraba y hasta me estresaba totalmente. No sabía ni qué hacer. Pero poco a poco fui madurándolo. Como pongo ahí, yo tenía una zona de confort donde yo estaba yo con mis formas de hacer mis cosas, y como que yo hasta ahí quería quedarme y yo no quería seguir más adelante. Hasta que ya voy poco a poco, como les digo, salí de mi zona de confort y como que comencé a ver, ¿no? Pues tengo que hacer esto, tengo que ver esto, tengo que también de alguna manera ser una guía para mis colaboradores, pues porque ellos no se van a mover si yo no les digo. Y a veces, muchas de las veces, a veces yo por dar una mala instrucción, pasaban cosas que eran desastrosas y a veces eso también como que te hacía cuestionarte, pues, ¿por qué tomé tal decisión? ¿Por qué no me di cuenta de esto? ¿Por qué no lo asumí de tal manera? Y a veces también uno como que se queda en el sentido de que, tú haces algo y a veces no lo quieres reconocer. Y a veces eso también era como que mi pelea conmigo mismo. Tenía que reconocer ciertas cosas de que también estaba haciendo mal. ¿Ya? En ese sentido, traté en lo posible como que de ayudarme con el personal mismo y traté de como que interesarme en ellos, de buscar mediante conversaciones, mediante formas de como que entrar como que buscar la conversa con ellos y buscar como que dice la mediación para poder llegar a un acuerdo y hacer las cosas, o sea, ni que no nos afectemos ni el uno ni el otro, sino que simplemente
llegar a la meta y saber qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente que todos los problemas que yo también tenía antes era que obviamente también si yo pensaba que solamente yo tenía problemas, que solo yo era el único que tenía problemas y nadie más tenía problemas, o que los problemas de los demás eran más pequeños que los míos. ¿Ya? Y cuando yo comencé a conversar con muchas personas y cuando algunos me abrieron como que dicen, se abrieron a mí y me comenzaron a contar ciertas cosas que les pasaban en sus casas o en sus hogares, pues bueno, ahí como que me cambió el panorama porque ya entendí realmente por qué la persona actuaba de tal manera o por qué la persona era de alguna manera. Y eran cosas que yo antes ni me interesaba o no veía, sino que ya simplemente eran personas que tenían que trabajar y punto. Y tú tenías que trabajar y ya. Así lo veía yo antes. Pero ahora ya no, ahora es diferente. Ahora sí es como que trato de interesarme en lo que les pasa. Si en un momento pasa, trato de interesarme en eso. Y si puedo ayudarlos, pues los ayudo también de alguna manera. Crear un texto como una parábola o analogía que involucre tu profesión para dar una enseñanza o moraleja. Como los ejemplos vistos anteriormente en los textos bíblicos de Mateo 7, 24 al 27 y Lucas 14, 28 al 30, donde Jesús habla sobre el reino de los cielos, relacionando su oficio. Bueno, mi analogía, esperemos que esté bien, porque no sé, estoy como que dudando, pero espero que esté bien. Mi analogía es que el reino de los cielos se parece a una planta, donde el coordinador observa todo el proceso para la elaboración de un producto. Y su mejor gestión es la buena directriz de sus recursos, mano de obra, maquinarias y procesos. Esto quiere decir que en el momento oportuno hace sus verificaciones de órdenes de trabajo, requerimientos de materiales, la máquina apropiada y el personal calificado para elaborar dicho producto. Pero su trabajo no termina ahí, pues tiene actividades antes y después de la elaboración del producto. Una vez que el producto está listo, con el cumplimiento de las especificaciones del cliente, también debe verificar el correcto ingreso en el sistema y el correcto embalaje. Si en algún punto del proceso existe una desviación o algún imprevisto por un error involuntario de un colaborador o por el daño de alguna maquinaria, estará atento para corregirlo y evitar que no se pueda elaborar el producto. Si todo esto se hace bajo una buena directriz, podemos obtener un producto con todas las características que pidió el cliente y la entrega del pedido en la fecha especificada. En este caso, el coordinador es Dios y las desviaciones o imprevistos son nuestras acciones. Si no buscamos la directriz de Dios en nuestras vidas, no notaremos nunca que nos estamos desviando del camino y que siempre hay algo para mejorar en nuestras vidas. En los momentos libres en el trabajo se pueden generar encuentros donde las personas se pueden conocer mutuamente. ¿Qué hablo con ellos? ¿Solo me dedico a trabajar? Realmente no hay espacio para conversar dentro de mi empresa, debido a que no está permitido. Pero cuando paso por las máquinas haciendo mi recorrido por la planta, se tiene un espacio para conversar. Y pues lo primero que hago es saludarlos y siempre les hago la pregunta, ¿cómo estamos? Y por lo general me contestan más o menos, ahí. Y yo efusivamente les digo, no, estamos muy bien. Esa es la respuesta. De esa forma yo trato de que romper el hielo, ¿no? Y ahí ya comienzan ellos a reírse y ahí yo introduzco mi conversación. Y comienzo como que a tratar de preguntarles algo de ellos, de su vida, porque no netamente siempre llego a preguntarles sobre la máquina, no. A veces sí pregunto cómo están, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo están tu familia? ¿Están todos bien? Entonces, y algunos como que han visto esa forma y a veces, algunas veces hasta cuando ven que yo estoy apurado me dicen, oye, ingeniero, que no sé qué, que usted pasa de largo, ¿no? Hasta a veces me saben reclamar, sí, porque ya no paso por ahí, sino que más paso saludando así nomás, un saludito. Como que algunos como que sí sienten ese de que quieren que uno pase por ahí y esté conversando un ratito y les diga algo. Entonces,
eso es como que es lo que yo hago siempre cuando paso en mis recorridos y ese es el momento en que yo trato de buscar. Casi en momentos del comedor, casi no se puede, y cuando estamos en un área donde sí hay bastante gente, ahí también yo como que también entro y también eh, puedo hacer también eso ahí y los puedo como que de alguna manera hablar de alguna cosa, porque a veces eh, pasa eso, de que justamente salen los temas, las conversaciones y justamente llegamos a temas muy serios y para qué, se han sido respetuosos porque escuchan todo lo que les digo, e incluso hasta cuando les he dicho cosas que son buenas y cosas que son de que tienen que, en el trabajo, cómo tienen que ser, que tienen que ser responsables, que tienen que cuidar a sus familias, que no tienen que descuidarse de eso. O sea, y como que sí, algunos sí, ingeniero, está bien, muy bien, gracias por decirnos eso. Eh, de verdad que no, a nosotros nunca nos dicen esas cosas. Algunos ya venían trabajando hasta de otros lados. Y por lo general no, eso no pasa, no es así como que el supervisor va y como que trata de conversar con ellos. No lo hacen, la mayoría no lo hacen, la mayoría solamente se dedican a ver producciones, a ver números, a ver eso y ya. Y como quien dice, plasman al operador o al trabajador como que haya, solamente una herramienta o un recurso más que tengo para elaborar mi producto. Más no lo consideran una parte del equipo. A veces también, como les pongo aquí también, a veces sí, a veces sin querer, hemos llegado al punto de Dios, sin querer. A veces por ciertas situaciones y bueno, y ahí obviamente algunos se notan interesados porque unos me comienzan a preguntar cosas que quieren saber y entonces, bueno, de esa manera también como que trato de decir lo poco que sé, lo poco que conozco, tratar de que también ellos tampoco no queden en esa ignorancia, ¿no? Y siempre les digo a ellos, yo también era ignorante, le digo, yo también no sabía muchas cosas hasta que comencé a aprender, porque yo no lo sabía, yo también era simplemente un católico que iba y simplemente hacía las cosas por hacerlas o porque era algo mecánico, no porque saber por qué lo estaba haciendo. Y eso es lo que siempre les recalcaba a ellos, que había que saber las cosas para poder hacerlo. Al conocer la misión y visión de la empresa donde trabajo, ¿cómo transmito el bien social para que se entienda en el sentido de la vida? Que el sentido de la vida no es hacer dinero, sino un bien común. Bueno, para mí las palabras claves son motivación y satisfacción. Y algo del empoderamiento del trabajo que uno realiza. Motivación y satisfacción porque yo por lo general cuando yo siempre, por lo general yo siempre reúno a mi personal para transmitirle cualquier noticia o cualquier cambio de que haya en el trabajo o alguna cosa que hay que comunicarles, yo siempre reúno a mi personal y yo siempre cojo y comienzo a conversarles y a decirles todo ese tipo de cosas. Y esto de lo del dinero, obviamente eso siempre en todas las empresas creo que siempre van a ver las cosas por ese lado del dinero. Ya, a mí me ha pasado, que yo los reúno por X y Z motivo, les digo, sí, que tenemos que hacer tal cosa, hoy día tenemos que, esta producción tiene que salir, ¿ah? Y no falta uno que por ahí diga, oye, ingeniero, ya, pues bueno, ya, nosotros hacemos todo eso, y ahí, y bueno, y la paga, va a haber algo más, nos van a dar algo más, y chuzo, y uno se queda así como que, chuzo, ¿ahora qué digo? Porque te cogen en roja, así como que, ah, no, y ahora. Entonces, ahí es cuando yo como que trato de direccionar las cosas por el otro lado y les digo, bueno, a ver, yo sé que el dinero es importante, sé que ustedes lo necesitan, está bien, pero nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo. Y yo siempre les recalco, tenemos que agradecer siempre a Dios que tenemos trabajo. Tenemos que agradecer que aún seguimos aquí y que la empresa aún nos necesita. Porque hay muchas personas que están fuera y que obviamente no tienen trabajo. Aquí gozamos de que que nos dan el almuerzo, tenemos expreso, o sea, hay otras personas que no lo tienen y a veces ellos no ven eso, ellos ven solamente la parte, no, es que aquí es así, asado, cocinado, todo, pero no lo ven en el sentido de cómo debe ser el sentido. Entonces, en ese sentido, es que hay muchas personas que no se les da ese, no se les, o sea, al menos no lo tienen así como ese,
como ese entendimiento, sino que ellos como que dicen, no, yo sé que solamente tengo que venir a trabajar, tengo que trabajar por dinero, porque el dinero es que me va a ayudar con mi familia y todo eso. Pero antes dando gracias, bueno, el grupo de trabajo que yo tengo, gracias a Dios sí lo puedo direccionar. Nos han podido direccionar y por lo menos yo los trato de direccionar, porque obviamente hay muchas personas que no, o sea, no entienden ese lado y como que eh, de alguna manera es como que se bloquean, diría yo, y no quieren entender. Entonces ahí ya como que también es más difícil, ¿no? Yo trato de llegar hasta donde puedo llegar, ya los que no puedo, ya, pues ya lastimosamente ya no puedo hacer nada, ya simplemente trato de expresarles eso, y lo que hago es eso, simplemente. Otra cosa más que también hacen allá, que obviamente también nos pagan a tiempo, eso también es algo bueno, eso es algo muy bueno y que nadie ¿cómo es que se llama? No tenemos ese inconveniente de que nos estén pagando un día después, 5 días después o después de un mes. Otra cosa más que también es la proactividad. En eso es la proactividad, sí, como que he, he tratado de que la mayoría de mis colaboradores tengan eso, de que sean proactivos. Porque la mayoría es como que no, solamente se limitan a lo que uno les dice y nada más. Y a veces como que se quedan ahí y a veces pueden ellos reaccionar de alguna otra manera y no lo hacen porque no, porque o son muy indecisos, son muy inseguros. En ese sentido sí como que también he tratado de como que dar confianza un poco en ese sentido. Es bueno que la gente conozca nuestras convicciones y creencias, pero sin imponerlas a nadie. ¿En qué momento de mi jornada puedo transmitir con palabras o actos estas convicciones morales, espirituales y humanas? Ya, para mí las palabras claves son perdón, agradecer, comprender, escuchar, el respeto, ayudar, bueno, apoyar lo mismo que ayudar, moverme cuando hay que resolver algún problema, los derechos de los colaboradores. A mí, de alguna manera, en un momento sí me tocó pedirle disculpas a alguien, ¿ya? Porque a veces uno se ofusca, uno en el trabajo se estresa y a veces no te das cuenta y reaccionas mal con alguien. Pero lo bueno es darte cuenta de eso, darte cuenta de que reaccionaste mal con alguien que no tenía nada que ver, hasta puede ser que tú hayas tenido otro problema y te desquitaste con esa persona y tú reconoces eso y dices, chuzo, no, yo hice mal. Entonces como que yo voy y ese día me tocó a mí ir donde el Señor y decirle, ¿sabe qué? Discúlpenme. De verdad, yo me ofusqué, no era mi intención, discúlpenme, pero la verdad que yo sé que me fue un mal comportamiento de parte mía. ¿Y para qué? Antes la otra persona, ¿para qué? Me dijo, sí, bueno, está bien, ingeniero, está bien, yo lo entiendo, no se preocupe, es verdad, yo sé que a veces estamos así estresados y todo eso, pero bueno, eh, ya no hay problema. Entonces yo me quedé así como que ya tranquilo conmigo mismo, porque yo mientras no pedía perdón, yo estaba así que no sabía algo como que me faltaba por hacer, y yo tenía que ir allá donde él y decirle, ¿sabes qué? Perdón por lo que hice. Aparte de eso, agradecer. Siempre les agradezco a ellos todo lo que hacen en el trabajo, porque gracias a ellos también, yo también soy bien visto, porque su trabajo me hace ver bien a mí. Si el trabajo del grupo es bueno, también yo soy un supervisor bueno. Si el trabajo del grupo es malo, obviamente yo también soy malo. Entonces siempre agradezco y siempre agradezco las cosas. Comprender y escuchar, eso sí me ha tocado aprenderlo bastante, porque siempre he tratado de como que de comprender, antes no comprendía nada, yo dije como que ya no, y yo como que me quedaba así, no entiendo nada y pum. Pero poco a poco fui como que diciendo, no, tengo que escuchar, primero es comprender. Hasta mi jefe una vez me dijo, oiga, pero usted no hace así, ¿por qué hace eso? Tiene que usted coger y escuchar por lo menos a las personas. No solamente como que ya no, y entonces fue como que también, bueno, de alguna manera también me comenzaron a como que a decir, bueno, tienes que hacer esto para que no. Y ahí comencé como que a comprender más, a escuchar más a las personas, a saber realmente lo que me querían pedir o lo que me querían decir en algún determinado momento. También la forma como yo también veo que uno puede transmitir las palabras, eh, o actos es también defender los derechos de los colaboradores. Eso es algo que casi no lo hacen, ¿no? La mayoría. Son pocos los que hacemos eso y por lo general siempre tratamos de luchar por eso.
porque los derechos de los colaboradores por lo menos sean entendidos. Nosotros somos los supervisores, a nosotros nos escuchan. Ellos siempre nos dicen, ingenieros, que ustedes los escuchan, a nosotros no nos escuchan. Nosotros podemos ir allá y decir lo que sea, pero no van a hacer nada. Mientras ustedes no digan, mientras ustedes no lo hagan, no van a hacer nada. Y siempre ha sido así, pues es verdad, o sea, es mucha razón. Entonces, en ese sentido también como que también me puse en esa de también luchar por los derechos de ellos cuando obviamente vea que está incorrecto o equivocado el procedimiento de alguna X o situación. Y realmente sí, a veces sí ha dado resultado. Y también como que también me buscan bastante para siempre como que resolverles alguna situación o algo. Siempre me buscan a mí. Nunca buscan a los demás, sino solamente acá. Como que estoy yo, soy Emanuel. Y por lo general eso es lo que la gente como que me busca por eso, porque puedo ayudarlos en algún momento determinado. Experiencia. La cotidianidad es el lugar de la revelación de Dios para tu vida. No debemos ser católicos que piensen que el único y predilecto lugar donde Dios habla es el templo o en la comunidad de fe donde asistimos. ¿Cómo has descubierto que Dios te busca en medio de tus afanes habituales y la relación con los que te rodean? Cuéntanos una anécdota o experiencia que te haya marcado. Bueno, aquí como les pongo en mi trabajo, mi grupo de trabajo, por lo general, ellos para Navidad, fin de año o celebración de cumpleaños, creo que nadie, o sea, poco eran los que fomentaban eso. En mi trabajo incluso a veces está como que prohibido eso de celebrar cumpleaños. Pero yo por lo general trato en lo posible de alguna manera que se celebre, ¿no? Porque a veces ellos son compañeros, están ahí todos los días. Y siempre cuando ha sido Navidad o fin de año, como algunos conocían ya de que yo estaba con la religión de católico, que estaba como que también instruido en eso, por lo general siempre me decían, y no había un año que no me dijeran, ingeniero, por favor, ayúdenos con usted que habla, para que nos haga una oración, porque nosotros queremos que te haga la oración, que por aquí y por allá. Y mira que independientemente de que había muchas personas ahí evangélicas, habían algunas que eran evangélicos y todo, pero no, ellos buscaban y me decían a mí, no, haga usted, ingeniero, porque usted, para que no se pierda me decían, no se pierda como que ahora estaban haciendo como costumbre ya. Entonces ellos querían eso y lo buscaban de mí. Y yo decía, bueno. Y me parecía algo bueno, pues no, de alguna manera estaba como que llegando a ellos sin saberlo. Y algunos, me gustaba mucho la unión. O sea, yo veía así como que, wow, o sea, veía que tal vez algunos podían estar podían haber tenido algún problema, alguna cosa. Pero no, como que esa Navidad, ese fin de año, ya olvidémonos de todo lo y vamos a celebrarlo ya sin resentimiento y sin nada. Y simplemente vamos a disfrutar el momento y a pasarlo por lo menos algo bien. Y despedir el año de la mejor manera. ¿Y para qué? Y ahí yo también aprovechaba siempre como que también agradeciéndoles a ellos por todas las cosas que ellos me ayudan, todo. Y de esa manera como que también hago que ellos también se solidaricen el uno con el otro. Ora et labora. Dice una frase en latín. Oración y trabajo van de la mano. Pero recuerda que la oración no solo es decir palabras a Dios. ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo una oración a Dios? Bueno, yo por lo general lo que hago siempre es que el trabajo que yo hago, lo hago como que si fuera para Dios. Ya, siempre lo ofrezco. Siempre trato de dar lo mejor y siempre le pido a Dios eso, la fortaleza para poder cumplir con todo lo que tenga que cumplir y que Él me dé la sabiduría también para resolver cualquier tema o cualquier problema que aparezca en el momento. Porque a veces uno no sabe y entonces a veces eso es lo que yo hago y lo ofrezco para que incluso no solamente yo, sino para que todos los que estamos en el trabajo seamos bendecidos, porque obviamente no solamente uno trabaja para uno, sino trabaja también para los demás. Y como lo acaban de decir hace poco, obviamente nosotros siempre buscamos es en el servir, ¿no? En el servir a los demás. Ese servir que es el que realmente nos llena y nos da la alegría y la paz, más que todo, con nosotros mismos.
Dar lo que alguna vez recibí. ¿Qué puedo o he podido dar a los otros como don para lograr buenos resultados en el área de trabajo? Bueno, realmente sí, mi paciencia, transparencia, confianza, caridad, el don de enseñar o explicar algo. Y como les decía hace poco, yo siempre he tratado de que cada colaborador también crezca un poco. No, ha habido personas en las que yo me encuentro y yo les digo, no, pero tú tienes que superarte. Y no, yo no puedo, yo no sé, yo no soy, yo no quiero, deja ahí nomás, porque... Y yo como que digo, no, pero si tú puedes, tú tienes que hacerlo, si mira que tú haces esto, ¿por qué no crees en ti? ¿Por qué? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué te impide no ser más? O sea, y algunos, pero es que no, es que yo no, porque no sé qué, que porque no, es que porque fulanito me dijo que yo no servía, o porque fulanito dijo esto, porque... Y yo le digo, pero es que aquí no importa lo que la otra persona diga, aquí importa lo que tú sabes y lo que tú tienes en ti, y lo que tú debes creer que tienes. Entonces, simplemente con eso, y ahí con eso tú puedes hacer todo. Y en esa forma es como que he tratado de entrar en cada uno de los colaboradores, porque como les digo, hay algunos que no se creen capaces de hacer algo. Y muchos de los que han estado en mi grupo, yo por lo menos tengo la alegría de saber que algunos ya pudieron trabajar en máquina, otros ya los cambiaron de puesto, fueron a otro lado, y así, o sea, son personas que por lo menos me escucharon y eh, supieron escuchar más que todo, supieron escuchar lo que yo les decía. Y de alguna manera también yo me sentía alegre porque saber que sí estaban escuchando, incluso algunos que ya no están en mi trabajo, que salieron por otro lado, que se fueron a otro lado, y me he enterado que también para qué están prosperando, están bien y han hecho muchas cosas y las han hecho solos y sin estar pendientes de nada ni tampoco con ese sentimiento de que no lo podían hacer. Eso es, creo que ya no hay más. ¿Mm? Cierto, las fotos. Bueno, aquí les voy a enseñar unas fotos de mi trabajo, de lo que yo hago, en mi trabajo. Sale la gente comiendo. Una foto. De comida. No se puede mover. La computadora trucha de Diana tiene que ser. Bueno, Ahí. no. Se autodestruirá en 3, 2, 1. Está compartida, pues hoy. Dale aquí. Ya. No sale nada. Es que tienes que volver a compartir, Diani, porque capaz, me parece que solo estás compartiendo las diapositivas. Deja de compartir. Deja de compartir. Ya, otra vez. Ahí. Y coge la. Ay, acá, estoy acá. Ahí sí. Mira. Ajá, Pero no se puede. No se puede, no ve. ya, sigue, continúa. Está chueco. Bueno, esa parte que ven ahí, que ya se giró, está mal, pero bueno. Ahí es el área de impresión. Ahí es cuando uno da las aprobaciones, uno tiene que ir allá, medir, sacar las medidas, revisar la impresión. Sí, ese soy yo. ¡Barrita! Sí, se me ve fea la barriga. Ahí es cuando uno ve en la máquina, tienes que ir viendo la impresión para ver que no haya ningún detalle o algo que esté saliendo. O si la impresión no sale, uno tiene que decir al operador, pila que está saliendo, no está saliendo la impresión. Que así se pone, pues, que se ríen. Aquí cuando están dándome ya la muestra para medirla.
Aquí mido las muestras, este en cambio es el área de extrusión. Yo reciente las fotos. Sí, te mando fotos. ¿Mandé? Sí, no sé, acá salió bien y ahorita salió acá mal, no sé por qué. Qué feo. Yo creo que tenías que verlas. No, estaban bien. Estaban bien. Estaban bien. Pero bueno, ahí está ya la... Esta es la extrusora, esta es la máquina de extrusión. Aquí yo tengo que acercarme para ver las muestras, también se las calibra, ahí estoy con el calibrador, que se calibra, se le ve los espesores de lámina, si está fino, si está grueso, si ellos tienen que mejorar alguno de esos espesores, tienen que ajustar el operador. ¿Esas son las fundas de Ahí comisariato? está, mandé. ¿Esas son las fundas de comisariato? No, esa es una funda natural, o sea, una funda blanca que es para otro cliente, que es para impresión. Esa sale en la extrusora. Es la extrusora, pero bueno, no se ve ahí bien. ¿Qué tan recientes son para ti? ¿Ah? ¿Qué tan recientes son para ti? Son de esta semana, la semana pasada. La semana pasada. La semana pasada cuando estuve en la noche me las tomé. Aquí está, mira, aquí está. Esta es la extrusora. Aquí por aquí es que pasa y ahí pasa y ahí sale el rollo. Yo creo que ya no hay más, ya creo. Ya no sé, ya no. Esa no. Oye, no vi. ¿Y esa por qué salió? ¿Y esa por qué salió? La lámpara. No debe que salir. Yo no sé por qué salió esa. Estoy nerviosa. Ya deja de compartir, por favor. Ya, sí, se ve mucho ya. Bueno, ahora sí, Lo cualquier intimidaste, pregunta. Juanpa, lo intimidaste. Ahora no podemos ver la foto por tu culpa. Sí, ni siquiera me leyó, creo. Sí, eso es lo peor. No he leído, ¿qué No pasa? leyó nada. ¿Qué pasa ya? Ahora sí, cualquier pregunta. No sé si quieran preguntar algo. Yo no tengo pregunta, pero me gustaría rescatar dos cosas que dijiste que me parecen bacanas. Antes que me olvide. La, la primera pues tiene que ver con la capacidad de ayudar a los demás a soltar cargas. Eso me parece chévere. Hablaba en una parte, creo que en las primeras diapositivas, que a lo que ellos pues te enterabas que tenían problemas quizás más grandes que los tuyos y se iban como que minimizando un poco. Entonces eso me parece chévere. Y lo segundo ya me olvidé lo que te iba a decir. Pero ya me voy a acordar en el camino y lo vuelvo a mencionar. Pero eso no quería dejarlo pasar. Pero ya me acuerdo de la otra y la digo, así que alguien más quiere hablar por ahí. Me gusta bastante y me parece muy evangélico el hecho de que hagas que las demás personas concienticen acerca de lo que pueden lograr o lo que pueden alcanzar. Creo yo que en muchos de los trabajos, y es una realidad no solamente en en tu lugar de trabajo, sino en la mayoría de las empresas, que hay muchas personas que no creen, no creen en ellas mismas. A mí me pasaba muchísimo. Se limitaban, ya tenían una mente esclavizada ahí ya, y yo nací para ser esclavo y nací para un sistema de ser trabajador y me quedé como bachiller y ahí murió y esa es toda mi expectativa y toda mi vida va a ser así. Y es triste, la verdad, a mí me parece súper triste porque es como, no sé, o sea, es como que pueden hacer más cosas, o sea, y creo que ahí está uno, o sea, para poder hacerle creer a esta gente de que realmente pueden lograr más, de que el sentido de la vida no es eso solamente, sino que hay mucho más allá, y que cuando descubren eso, ellos se van a sentir realizados, se van a sentir mejor, se van a sentir personas realmente. Entonces, eso me parece súper chévere de lo que dijiste en tu,
en lo que tú puedes ofrecer. ¿Alguien más? Malo, ¿qué dice Malo? La esposa que llega ahí. No quiere, dice. ¿Alguna pregunta? Emanuel, ¿alguna anécdota así en particular que te haya pasado en el trabajo y que te haya como que hecho pensar alguna buena acción, un cambio? No sé, alguna anécdota. Creo que, no sé. Sí, sí tenía una anécdota, no la puse ahí porque, bueno, creo que creo que siempre le he comentado en el grupo, pero bueno, tú no conoces esa historia. Pero sí hubo una persona que una vez yo me puse a conversar, o sea, de la nada me cogí y me puse a conversar con él. Y era joven, era un joven. Y yo cuando conversar con él, me dijo que tenía algunos problemas, que sí, que con la hermana, que por aquí, por allá, que ya no sabía qué hacer, que vivía ahí, que... Entonces, y para colmo no creía en Dios, peor todavía, ¿no? O sea, no, yo no creo en eso, no me digas esas cosas porque yo no creo, yo no creo. Entonces, yo le digo, pero sí sabes que hay un problema y tú estás dependiendo mucho de tu hermano, estás dependiendo mucho. Tú tienes que soltar, digo, tú eres hombre, tienes que ser independiente, ser solo, o sea, no tienes por qué atarte a tu hermana. E incluso él, con lo que íbamos conversando poco a poco, incluso me lo dijo, no sé ni por qué me lo dijo, pero me dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Yo he tenido sentidos hasta deseos de matarme. Yo le digo, sí, con razón te noto como que no, o sea, no sé, lo que me estás contando, o sea, veo que te duele y como que lo tienes muy arraigado. Y eso no te deja ser feliz. Le digo, o sea, tú no eres feliz. Y me decía, sí, pero es que, ¿qué hago? Yo quiero a mi hermana, quiero a mi sobrina. Y bueno, yo lo que le dije, y le dije, mira, tú lo que tienes que hacer es soltarte de tu hermana, primero. Yo sé que tú la amas, la quieres, tú todo chévere. Y nunca la vas a dejar de querer, ¿ya? Pero tienes que irte y buscar tu vida solo, buscar cómo hacerlo. Ya estás trabajando, le decía yo. Y le decía, a ver, estás trabajando, ya ahorita tienes dinero, puedes hacer cualquier cosa, ahora tú puedes hacerlo todo tú. Ya no necesitas a tu hermano, no necesitas que tu hermana esté ahí. Y ahí fue como que él se iba a poner a pensar y decía, será ingeniero, pero es que la verdad que yo siempre he tenido problemas con ella, con el esposo de ella. Bueno, un sinfín de cosas que me contó. Y lo único que le dije, mira, le digo, yo sé que tú no crees en Dios, le digo, pero existe un Dios. Y ese Dios quiere que tú hagas algo bueno. Y mira, que tú, si tal vez sin ser católico, sin no tener ninguna religión, pero tú amas a tu familia, amas a tu hermana y amas a tus sobrinos. Y eso es lo más importante que tú puedes tener. Y eso nadie te lo va a quitar. Por eso, lo único que tú tienes que hacer es simplemente soltarte y ya. Oye, y yo pensé, yo dije, bueno, vamos a ver, no sé, pues yo dije, yo le dejé dicho nomás esos consejos, le dije, bueno, ahí tú piénsalo, mira lo que tú puedes hacer y ya, le digo, ya es tu decisión, le dije. Bueno, yo siguieron pasando los días y como les digo, yo ya hay como que ya personas que ya me venían con cierto tipo de cosas, yo comenzaba como que a hacer como que más con esas personas a preguntarle, bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo vas? ¿Está todo bien? Sí. Y ella me decía, no, sí, ingeniero, ya estoy bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Sabe? Dice, no sé, dice, ya estoy viviendo por acá, dice, ya me voy a buscar un lugar para yo vivir solo, estoy alquilando, que no sé qué. Yo, chévere, le decía yo, eso está bueno, le digo, ¿viste? Que sí puedes hacerlo, puedes vivir solo, sí, no, ¿para qué? Ya estoy viviendo acá solo, ¿para qué? No sé qué. Bueno, pasaba el tiempo, y así me vuelta de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, sí, ¿para qué? No, ingeniero, todo bien, todo tranquilo. Y yo le decía, ya estás, entonces estás bien, digo, ya no has tenido esos deseos que decías antes de que tenías esos deseos. Y me decía, no, ingeniero, ¿para qué? Ya
ya no pienso en eso. Ya ahora más bien pienso en otras cosas. Ya ahora más bien quiero ver mis cosas, quiero ver cómo hago para mi futuro y todo. Porque yo le decía eso, tienes que ver para tu futuro. Le digo, tú estás joven, le digo, tú tienes toda la vida por delante y estás trabajando. O sea, puedes hacer ahorita, ir haciendo tus cosas desde ya. Y entonces es como que se quedó así como que de verdad, no, sí, no, yo, o sea, estoy joven y tengo hasta el trabajo. O sea, ¿qué más quiero? Y ahí hasta cuando después ya después él solito venía donde mí. Ingeniero, dice, le quiero consultar algo, que usted sabe más, que no sé qué, por aquí, por allá. Es que quiero comprar un terreno, o quiero comprar una casa, pero no sé qué. Entonces como que me pedía consejos en ese sentido. Y yo le decía, bueno, no, mira, yo para mí esto. Y yo le decía, no, para mí mejor comprarte un terreno y hazte tu casa. Y la haces como tú quieres, punto. No tienes que estar viendo que sí, que esto no. Y hizo eso, cogió, buscó, se encontró un terreno, cogió y ya tiene su casa. Y él ya no está en mi trabajo. Pero cuando él se fue, hasta se fue agradecido conmigo. Me dijo, ingeniero, se lo juro que usted ha sido el mejor jefe que yo he tenido en el mundo. Y no me voy a olvidar de usted, me dice, porque la verdad que usted me ayudó bastante, me dice. Y todo lo que ahorita yo tengo, me dice, todo lo que yo ahorita he logrado ha sido porque usted me aconsejó bien, me dice. No sé qué hubiera hecho si capaz que me hubiera aconsejado a otra persona. Pero estoy bien gracias a usted, me dice. Y me voy, dice, cualquier rato espero que nos volvamos a ver, me dice. Y esa es una anécdota así como que perfecta como para decirte que uno no puede menospreciar el hecho de escuchar a alguien. A veces puede salvar una vida. Yo siento que salió una vida. Qué gratificante, ¿verdad? Sí, aplausos. Dice Jesús. Súper bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, gracias. Se pueden ir. ¿Cómo así?